Hola mis amados, mis amadas, seguimos en la segunda parte del capítulo 7 de Daniel. Entonces, como les venía diciendo, ahora estamos en la parte de el hierro, la parte de Roma, la parte de un imperio totalmente cruel, de un imperio que hizo correr muchísima sangre. Entonces, ya estamos en el año 70, cuando fue destruido Jerusalén y hubo demasiada muerte. Entonces, vamos a hablar de los 10 cuernos. ¿Quiénes fueron esos 10 cuernos? Fueron tribus bárbaras. ¿Quiénes son? Los vándalos, los álamos, los suevos, los sigigodos, los burgundios, los francos, los lombardos, los bretones, los hunos y la Ravena. Entonces, vamos a mirar esta cuarta bestia que dice que era horrible y que de esa bestia sale ese cuerno pequeño. Dice acá. Entonces, y con sus pies y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. El numeral 8 dice aquí, cuando nosotros decimos acá y tenía 10 cuernos, nosotros empezamos a ver acá cómo se va a empezar a mezclar la religión con todo esto que yo les he hablado, que solamente es historia, ¿no? Es la conquista, es llegar a todas estas ciudades, hacer una guerra, conquistar, pero aquí ya vienen a formarse muchas cosas que tienen que ver con religión. Entonces, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía dentro de ellos y de delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Mira, empieza aquí a hacer una cantidad de descripciones y una boca que hablaba grandes cosas. Hay una versión que dice, y hay una boca que hablaba con gran arrogancia. Entonces, aquí que podemos ver, el barro realmente muestra, o sea, el barro hace alusión al hombre. ¿Por qué? Porque dice que el Señor creó al hombre del barro de la tierra. Y viene a ver esa mezcla, como les digo, de política y de religión. Entonces, vamos a ver este cuerno pequeño. ¿Quién es? ¿A quién representa? ¿Qué poder político es? ¿Y qué nos gobierna hasta el día de hoy? Entonces dice 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo, veía como un hijo de hombre que vino hacia el anciano de días y le hicieron acercarse de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino aún, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron.
Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Amén. Ahí vamos a estar nosotros. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4 bestia. ¿Ves? Él seguía todavía con la incógnita de esa 4 bestia, que era tan diferente a todas las otras, espantosa de gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Dice el 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3, y ese mismo cuerno tenía ojos, mira, ese cuerno tiene ojos y boca que habla grandes cosas, y parecía, o sea, después de ser el cuerno pequeño, empezó a hablar tantas cosas y se volvió, dice, y parecía más grande que sus compañeros. O sea, va a coger una fuerza, ¿sí? Se va a ver muy, muy grande. Entonces dice acá, esa 4 bestia, ¿quién es? Dice, Dios es el soberano de toda la historia. Dios conoce hasta el fin de los tiempos. Tenemos que darnos una oportunidad, que todo lo pongamos en las manos del Señor. Porque así como Daniel se asustó y sintió tanto terror de ver esa bestia horrible, nosotros tenemos que estar preparados y sabiendo ya el desenlace y cómo va nuestra vida delante de las cosas del Señor. Por eso la invitación es a que siempre pidas perdón, a que siempre tengas tú el poder de entender, de escudriñar. O sea, estamos en un tiempo donde todas las personas tienen una mente colmena. Lo que dice una, la piensan todas, ¿sí? Nadie investiga. Todo lo que les dicen, así es. La gente actúa sin pensar. La gente muere de miedo porque le dicen algo, pero no va a la fuente a mirar cuál es la razón. Estamos, dice la palabra, despiértate tú que duermes. Dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Que no seamos nosotros los que nos perdemos por estar distraídos viendo televisión, que no seamos nosotros los que estamos distraídos hablando chismes, que no seamos nosotros los que estamos confundidos, los que estamos escuchando vientos de doctrina del norte, del sur, de todo lado, menos la palabra del Señor, que hoy yo les estoy mostrando y todo está consignado acá. Y estamos en el último tiempo, en el tiempo de la bestia horrible, implacable, que no tenía forma. Algunos dicen que tenía forma como de dinosaurio, pero que era así, sin forma, cruel. Entonces, tenemos que darnos esa oportunidad. Al Señor no se le escapa ninguna señal. Él todo lo tiene ya, aquí, planeado, en este libro. Él nos dejó todo. Ya Él dejó organizado. Entonces, ya pasaron 4 reinos, ¿cierto? Ya vimos el imperio de Babilonia, ya vimos a todo lo que fue Medo-Persia, ya vimos Grecia y ya vimos a todo el imperio romano. Ahora vemos a este cuerno pequeño. Este cuerno pequeño se levanta con un ataque total contra la ley de Dios. Es un ataque total. Estos dedos, estos pies
que se veían en la estatua, esta bestia horrible que vemos, que se levanta, dejando 3 imperios abajo y dejando que ese cuerno pequeño se vuelva gigante, es Roma. Ante los Césares, antes Césares, ahora uno, cuerno. Desaparecen 3 y sale uno. Vamos a mirar rápidamente cuáles son las características de ese cuerno pequeño. Como lo leímos en Daniel 7:8, dice que creció entre los 10 cuernos del cuarto animal. Igualmente vimos ahorita en el capítulo 7, en el versículo 8, que arrancó a 3 de los 10 cuernos. Vimos igualmente que tiene ojos como de hombre, que tiene boca que habla insolencias, que es fuerte. Dice igualmente que hizo guerra. Bueno, esto lo podemos leer acá cuando dice, así voy al versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, espérate. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y el otro que le había salido delante del cual habían caído 3, y ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Quiénes son los santos? Es la iglesia del Señor. Por eso el Señor nos dice: ustedes son mis santos. La guerra va a venir contra los santos. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Amén. Va a ser un tiempo difícil, va a ser un tiempo de persecución. Ahorita les voy a leer lo que ya hizo Roma. Pero lo más importante es que la victoria está dada y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Este versículo es muy importante, el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. A los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos. Mira, eso es algo bien importante. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ese es un tiempo, estos de los tiempos es algo bien importante que también lo vamos a ver en Apocalipsis. Entonces, dice, pero viene el versículo 26 con el juicio de Dios cuando dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sean destruidos y arruinados hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos. Es la promesa del Señor. Es por lo que nos estamos esforzando, es por lo que nos estamos capacitando. Y dice, y serán tú y tu casa. No vamos a hacer esa promesa, no solamente es para nosotros, porque dice: serán salvos tú y tu casa. Si tú realmente amas a tus hijos, si tú realmente amas a tu papá, a tu mamá, no los llenes ahorita de regalos, no los llenes ahorita de lujos, y si quieres ni siquiera de viajes. Llénalos de la presencia del Señor, llénalos de esta promesa, porque solamente tú y tu casa serán salvos. Es una promesa. Créela, grábala, siempre confiésala.
Y dice acá, pero y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces, quiero leerles un poquito acá que logré investigar ayer, y dentro de las características que les decía de este cuerno pequeño, entonces les venía diciendo todo lo que habla, y aquí en el versículo 25 dice, habla palabra contra el Altísimo, oprime a los santos del Altísimo, intenta cambiar el tiempo y la ley, los santos le serán entregados por 3,5 tiempos, que ya lo vamos a ver, y un tribunal le quitará su dominio y lo destruirá. Esas son, digamos que, las características. ¿Cuál va a ser la ubicación de este cuerno pequeño? Entonces, necesariamente tiene que surgir en Europa Occidental. ¿Por qué? Porque en Europa Occidental fue donde nacieron las 10 tribus bárbaras, o esas 10 cuernos pequeños. En la época tiene que ser posterior al año 476 después de Cristo, cuando viene la caída del Imperio Romano. Ahí. El surgimiento es posterior a la desaparición de los 3 poderes que ya les nombraba yo, que era Libia, que era Babilonia y que era Egipto. Entonces, vamos a ver acá el tiempo. El cuerno pequeño aparece cronológicamente después de los 10 cuernos. Entonces, provocando en el proceso la caída de 3 de ellos, los que veíamos en el versículo 8, y los reyes que se derribarán. Entonces, vamos a leer rápidamente, les voy a leer las mismas 10 tribus, y vamos a ver cuáles se extinguieron. ¿Quiénes son los anglosajones? Es Inglaterra. ¿Quiénes son los álamos? Es Alemania. ¿Quiénes son los suevos? Portugal. ¿Quiénes son los visigodos? España. ¿Quiénes son los burgos? Suiza. ¿Quiénes son los francos? Francia. ¿Quiénes son los lombardos? Italia. ¿Quiénes son los vándalos? Extintos. ¿En dónde? En el 534. ¿De dónde eran ellos? Italianos. De Italia, pues. Los ostrogodos, extintos. ¿De dónde eran? De Italia. Y los érulos, que también fueron extintos en el año 493. Entonces, Daniel 7:20 nos dice, aquí hay algo que empieza a desarrollarse, y es algo que se llama el arrianismo. Este arrianismo lo empezó a hacer uno de los grandes defensores, Carlos Martel, y Carlomagno. Por este tipo de arrianismos fue que se tuvieron que extinguir estas 3 tribus. ¿Qué dice acá? Dice, deshechos y combatidos por Carlos Martel, Pipino el Breve, Carlomagno. Así fue confirmado el obispo de Roma como cabeza de todos los santos y de la Iglesia, y cabeza de todos los santos sacerdotes de Dios. Esto está consignado en el Código Justiniano, en el libro 2, en el 525 después de Cristo del Imperio Bizantino. Entonces, debido a que vino todo este conflicto, estos 3 que se opusieron a que fuese nombrado el obispo en Roma, por eso fueron extintos. Entonces, 3 cayeron para que surja el cuerno pequeño. Entonces, cuando nosotros hablamos de arrianismo, voy a nombrarle rápidamente, y nos vemos en la parte 3. Es que por cuestiones de tiempo no quiero que quede cortado el video. Entonces, ¿quiénes eran los arrios? Eran los sacerdotes de Alejandría, un maestro de principios del año 320. Los arrios sostenían que Jesús fue creado por Dios, como el primer acto de la creación. Jesús fue un ser creado como un atributo divino, pero
pero no divino en sí mismo. Además, se manifestaron enemigos del arzobispo de Roma y por eso fue llamado una herejía. Entonces, por esta razón, debido a que ellos, bueno, primero ellos decían que Jesús fue creado por Dios. Igualmente decían que Jesús no es el autor de la creación. Y como tercero se opusieron a todo lo que tenía que ver con los obispos en Roma. Entonces, digamos, esto que para Roma en su momento que iba conquistando y que estaba tomando todo el poder era herejía. Entonces, bueno, ahí lo vamos a dejar. Ya nos vemos en la parte 3, donde les voy a mostrar algunas cosas que igualmente nos siguen mostrando cómo estos pueblos fueron extintos y cómo este cuerno pequeño ya ha salido a la luz y ya su poder se está dando en estos tiempos. Bendiciones, ya nos hablamos, que Dios los bendiga.